Andrés entró en el apartamento. Primero, por costumbre, dirigió la mirada hacia la cocina. La luz estaba encendida, pero no había nadie. Después, hacia el reloj sobre la puerta. Faltaban 5 para las 8. Hora de cenar. Se quitó la chaqueta, la colgó de un gancho, se ajustó maquinalmente el cuello, exhaló y fue a lavarse. El baño olía a jabón de naranja. A Marina le encantaba justo ese, con un aroma denso y químicamente persistente. Andrés se lavó las manos, observando su reflejo. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado, especialmente a la izquierda. Quizás era hora de usar gafas. Con las lentillas, los ojos se cansaban más rápido, sobre todo al atardecer. En la cocina ya estaban los niños. Catalina estaba sentada, apoyando la mejilla en el puño, y pinchaba los macarrones con un tenedor. Alina, en silencio, enfrente, con un cuaderno en las rodillas. Demetrio estaba junto al fregadero, sirviendo agua en una jarra. Marina ponía la mesa. «Hola», dijo Andrés. «Hola, papá», respondió Catalina, sin mirarle. Alina simplemente asintió. Demetrio sirvió el agua, puso la jarra junto a los platos y se sentó. «¿Qué tal en el trabajo?», preguntó Marina, sin levantar la vista. Su voz era monótona, neutral. Apartó la sartén de la estufa y se movió hacia el fregadero. «De todo un poco», respondió él. «Hoy se soltó una tubería en el almacén, casi inunda todo el piso inferior». «¿Otra vez?». Marina se giró, suspiró y fue a buscar una toalla. «Veo que ahí no tienen técnicos muy hábiles». «Es que nadie supervisa. Hace 3 semanas escribimos que la válvula estaba desequilibrada». Ni respuesta, ni reparación. Ella no respondió. Sacó un bote de compota, lo abrió con un cuchillo afilado, con un clic característico, y lo puso sobre la mesa. Catalina levantó la cabeza. «Mamá, ¿cuándo te vas de nuevo?». «Mañana», dijo Marina. «Por 3 días. Necesito coordinar un proyecto, el cliente es complicado». «Pero dijiste que el fin de semana», intervino Alina. «Lo pospusieron». «Es una reunión urgente», cortó Marina. En la habitación hubo un segundo de silencio. Solo tintineó la vajilla cuando Demetrio puso la cuchara en el borde del plato. Andrés observaba. No escudriñaba, observaba. La diferencia era sutil, pero perceptible. Marina hablaba con calma, como de costumbre. No irritada, ni a la defensiva, sino con neutralidad. Como si estuviera lidiando con una formalidad. Con un informe. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó él. 3 días. Quizás 4, si deciden prolongar la discusión. «Te escribiré». «Claro que sí», asintió él. No tenía ganas de comer, pero necesitaba crear la ilusión de una noche normal. Alina dejó el cuaderno. Se inclinó hacia el plato. Al parecer, decidió no inmiscuirse. Catalina bebió un sorbo de compota y preguntó. «¿Me traerás algo?». «¿Qué quieres?». Marina se sentó a su lado. «No sé, chocolate o un cuaderno. O una pulsera». «Bien. Te lo traeré, si tengo tiempo». La conversación terminó ahí. El resto de la cena transcurrió en silencio. Solo frases esporádicas sobre la escuela y los desayunos, un silencio de fondo que antes Andrés no había notado. Más tarde, ya cerca de la medianoche, se quedó solo en la cocina. Los niños se habían ido a sus habitaciones. Catalina miraba algo en la tableta, Alina estaba con un libro. Demetrio se había ido a dormir, diciendo que tenía que levantarse temprano al día siguiente. Marina se duchaba. Andrés se sirvió los restos de la compota, se sentó de nuevo y miró la mesa vacía. Una corriente de aire del pasillo movió ligeramente la cortina. Suspiró. A fin de cuentas, todo estaba como siempre. Exteriormente, impecable. La casa limpia, los niños ocupados, la comida en la mesa. La esposa ocupada con el trabajo, viajando por negocios. Nadie gritaba, nadie rompía platos. Todo bajo control. Preciso. Pero algo se había movido. No en ella, sino en él. Él ya no creía en el silencio. No confiaba en las pausas. La monotonía de su voz dejó de ser aceptable. Empezó a registrar demasiadas cosas, cómo escondía el teléfono, cómo se giraba, cómo solo sonreía con las comisuras de los labios. A él no le gustaba.
Porque esto destruía una construcción importante, la estabilidad. Ella siempre había sido la piedra angular de su vida. No la pasión, no el romance, no la espontaneidad. Sino el orden. Marina salió de la ducha 20 minutos después. El pelo mojado, la bata oscura, la cara limpia. Sin maquillaje, parecía más joven, pero extraña. ¿No estás durmiendo?, preguntó ella. Todavía no, respondió él. Estoy pensando. ¿En qué? Él la miró. Directamente. No con hostilidad, sino con intensidad. Ella sostuvo la mirada, pero sus ojos estaban vacíos. En el horario para la próxima semana, dijo él. ¿Otra vez tienes turnos de noche? El viernes. ¿Y el martes? Marina asintió. Por un segundo se frotó el cuello, como por cansancio. Luego se fue a la habitación. Andrés se quedó en la cocina 10 minutos más. Luego también se levantó. Llevó el vaso. Apagó la luz. Al día siguiente, él aún no sabía que algo en su casa ya se había vuelto irreversible. Pero el cuerpo, como siempre, lo sintió antes que la razón. Decidió no preguntar por ahora. Observar, para ser más exacto. Era demasiado pronto para sacar conclusiones. Primero debía recopilar las señales. Él sabía cómo hacerlo. El sábado comenzó en silencio. Andrés se despertó temprano, antes del despertador. En la casa todavía estaba oscuro, solo una bombilla de emergencia brillaba en el pasillo. Se levantó, encendió la tetera, revisó los mensajes. Nada importante, un chat de trabajo, un boletín del banco, una notificación de alguna actualización. Marina dormía. La pantalla de su teléfono parpadeó 2 veces y luego se apagó. Él no miró. El desayuno transcurrió sin incidentes. Catalina se quejó de un examen de matemáticas, Alina guardó silencio, Demetrio comió rápidamente y se fue a entrenar. Marina estaba sentada con una taza de café y apenas comió. Solo fingía escuchar. ¿Qué tienes planeado para hoy?, preguntó Andrés cuando los niños se fueron. Quiero organizar los prototipos del proyecto, respondió ella. Luego, quizás, iré al salón de belleza. Necesito arreglarme las uñas. Y por la noche, Larisa tiene una reunión de diseño, discutiremos el concepto del salón. Llegaré tarde. Él asintió. Desvió la mirada. Todo sonaba plausible, exactamente lo que se esperaría. Ningún detalle por sí solo levantaba sospechas. Pero en conjunto, todo aquello recordaba a un guión. Demasiado preciso, demasiado preparado con antelación. Por la tarde, fue al mercado. Compró carne, verduras, queso. Luego pasó por la ferretería. Marina ya se había ido para entonces. Sobre la mesa de la cocina había una nota: llegaré tarde. Cenen sin mí. Andrés se quitó la chaqueta, se acercó a la ventana. La oscuridad ya empezaba a reptar por los cristales. Se sentó y encendió la lámpara de mesa. Llamó a Demetrio, este estaba en casa de un amigo y dijo que volvería a las 10. Catalina veía dibujos animados, Alina se había encerrado en su habitación. Aproximadamente a las 7:30, salió a la calle. Simplemente a dar un paseo. El aire era frío, pero seco. Caminaba lentamente, sin rumbo, hasta que sonó el teléfono. ¿Andrés? Una voz femenina. Reconocible, pero inesperada. Es Irina, la madre de Svetlana de la escuela. Perdona que te moleste. Sí, te escucho, dijo él con cautela. Yo solo, quizás me equivoque, pero me pareció ver a tu esposa cerca del hotel en el paseo marítimo. Con un hombre. Quizás no era ella, pero, se parecía mucho. Él se detuvo. La pausa se prolongó. Luego dijo con calma. ¿Estás segura? No. Solo la vi de refilón. Un hombre alto, canoso, con un abrigo negro. Y ella a su lado, con un gorro rojo. No insisto, quizás solo me pareció. Perdona si te molesto sin razón. No te preocupes. Gracias por avisar. Colgó. Se quedó de pie unos minutos. Conocía el gorro rojo. Estaba en el armario, apenas usado, Marina decía que no le quedaba bien con su abrigo. Pero la semana pasada, antes de que ella se fuera, él notó que el gorro había desaparecido. Entonces no le dio importancia. Ahora,
lo recordaba con claridad. Regresó a casa. Fue a la cocina. Se sentó. Abrió su cuaderno. Anotó la hora de la llamada. El nombre de Irina. La dirección del hotel. Lo subrayó. La duda es el peor de los estados. No permite respirar, pero tampoco permite actuar. Mantiene a uno al borde entre la indiferencia y la histeria. A las 11 de la noche. Marina llegó. La llave giró en la cerradura sin hacer ruido. Oyó sus pasos, luego el taconeo en los azulejos. ¿No estás dormido?, preguntó ella desde el pasillo. No, respondió él. Te esperaba. Está bien. Nos retrasamos. Discutimos la distribución y luego nos pusimos a charlar. ¿Cómo están los niños? Duermen. Ella entró en la habitación, dejó su bolso. Se quitó el abrigo. En la percha, el mismo gorro rojo. ¿Quieres té?, le ofreció ella, como de pasada. No. Tengo que levantarme temprano. Me voy a dormir. Él salió de la cocina primero. Cerró la puerta del dormitorio tras de sí. Se acostó en la cama sin encender la luz. La escuchó moverse por la casa, lentamente. Sin prisa, sin nerviosismo. Todo como de costumbre. Incluso demasiado. Estaba acostado con los ojos abiertos. No sentía ira. Solo vacío. La información era contradictoria. Una llamada no era una prueba. El gorro rojo no era una pista. Incluso su tono, sus movimientos, no eran un hecho. Pero las sensaciones no engañaban. Comprendió, si no empezaba a armar el rompecabezas ahora, después sería demasiado tarde. El lunes, Andrés llegó del trabajo más temprano de lo habitual. Le habían dado permiso después del almuerzo, parte del turno la cubrieron los de guardia, y además, le zumbaba la cabeza desde la mañana. Compró pan, pasó por la farmacia a buscar tiritas para Alina, ayer se rozó el talón, y subió a casa, procurando no hacer ruido con las llaves. El apartamento estaba en silencio. Marina estaba sentada en la mesa del salón. Delante de ella, su computadora portátil, una taza con restos de café, un cuaderno abierto. Estaba escribiendo algo, pero al oír el sonido de la puerta de entrada, cerró rápidamente el documento, minimizó la ventana. «Llegas temprano», dijo ella, sin levantar la vista. «Me dieron permiso», respondió él, dejando la bolsa en la mesa de la cocina. «La cabeza me revienta». «¿Tienes fiebre?» «No. Simplemente hoy había mucho ruido». Ella asintió, como si la conversación estuviera agotada. Y volvió a mirar la pantalla. Andrés puso la tetera. Lentamente, sin movimientos bruscos. En su cabeza rondaba la sensación de estar siendo observado, como si él mismo se hubiera convertido en las sombras detrás de su espalda. Empezó a observar la rutina, no porque quisiera, sino porque no podía evitarlo. Marina cerró la computadora portátil y se levantó. Se acercó al espejo del pasillo, se arregló el pelo. «Voy al estudio un par de horas», dijo ella, cogiendo las llaves. «Voy a revisar las muestras de la iluminación del techo. Si quieres, pido cena para la noche». «No hace falta», dijo él. «Preparamos algo». «Bien. Vuelvo a las 8, a más tardar a las 9». Salió rápidamente. Demasiado rápido. No se puso el pañuelo, no miró hacia atrás, no preguntó por los niños. Andrés se sirvió una taza de té, se sentó y abrió su cuaderno. No para husmear. Solo para mirar. Ella lo había dejado abierto. Una página con notas, una lista de apellidos, teléfonos, nombres de proyectos. Todo parecía rutinario, excepto un nombre, OB. No había iniciales en las otras líneas. No tiró del hilo. Todavía no tenía sentido. Pero lo memorizó, el tercero desde arriba, marcado con un rotulador azul. Sin explicaciones. Por la noche cenaron con los niños. Marina regresó casi exactamente a las 8, como había prometido. Una pequeña caja de pizza, agua mineral, caramelos para Catalina. Todo dentro de lo normal. Demetrio hablaba de su entrenamiento, la próxima semana eran las pruebas, el entrenador le había prometido incluirlo en el equipo principal. Catalina le interrumpió, charlando sobre una nueva tarea de informática. Alina casi no comía, solo hurgaba en el plato. ¿Estás bien?, preguntó Andrés, mirándola.
Sí, respondió ella, sin levantar la vista. ¿No te duele la cabeza? No. ¿Quizás salimos a pasear mañana? Después de la escuela. Alina se encogió de hombros. Marina intervino. Ella tiene la preparación para la Olimpiada, no la distraigas. Mejor que repase con el tutor una vez más esta semana. Andrés desvió la mirada hacia su esposa. Ella hablaba con calma, pero de forma entrecortada. Como si cerrara el tema sin movimientos innecesarios. Él no insistió más. Después de la cena. Se quedaron solos. Los niños se fueron a sus habitaciones. Marina lavaba los platos. Él se acercó y se puso a un lado. Estaba pensando, empezó él. Quizás podríamos irnos a algún sitio el fin de semana. A la casa de campo. Cambiar de ambiente. No podré, respondió ella, sin girarse. Tenemos negociaciones con los clientes. Justo el sábado. Y el domingo, muy probablemente, también. Dijiste antes que el domingo estaba libre. Lo pospusieron. Todos tienen horarios apretados, ya sabes. Él asintió. No discutió. Pero entendió, en su horario ya no había lugar para él. Solo huecos técnicos. Media hora en la mesa, un par de minutos en el pasillo. Llamadas nocturnas, el sonido apagado, el baño cerrado con llave durante 40 minutos. Él recopilaba esto como pruebas. Poco a poco. Sin histeria. Simplemente, armaba la imagen. Cuando ella se fue a dormir, él se quedó en el salón. Abrió la computadora portátil y buscó en el navegador. Escribió la frase, Detective Privado Servicios Confidenciales. Hizo clic en el primer resultado. Sabía a quién no debía llamar, agencias baratas donde trabajaban tipos semicriminales. Y sabía a quién podía llamar, tenía un conocido, habían servido juntos, luego él se fue al Ministerio del Interior y más tarde se dedicó a la práctica privada. Andrés guardó el número. Por ahora sin llamar. Simplemente lo guardó. Marina pasó por el pasillo en bata, la puerta del dormitorio se cerró suavemente, sin ruido. Andrés apagó la pantalla. Se quedó sentado en la oscuridad. El miércoles por la mañana, Andrés fue el primero en despertar. Estaba oscuro. El viento golpeaba el cristal. Se levantó, sin encender la luz, fue a la cocina y puso la tetera. Un par de minutos después llegó Marina, somnolienta, en bata, con el pelo recogido descuidadamente. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó ella, sin mirarle a la cara. Salgo antes. Hay una nueva inspección en el almacén. Es mejor llegar temprano, antes de que haya nadie. Pero dijiste que la inspección era el viernes. La pospusieron. Ahora quieren que sea más rápido. Hubo otro accidente. La fontanería del primer piso. Ella asintió, sirviéndose agua. ¿Y tú qué planes tienes para el día? En la estudio hasta las 2. Luego con el notario. Documentos del apartamento de un cliente. Por la noche en casa. Ajá. Él no discutió. La mañana era un mal momento para interrogatorios. Todo sonaba banal y cansado. Y sin embargo, algo le picaba por dentro. No algo específico, sino una sensación general, pegajosa. Como un olor que no se disipaba. Cuando se acercó al armario a buscar su chaqueta, accidentalmente notó unos calcetines de hombre en la percha. No eran suyos. Negros, con rayas azules. Andrés solo compraba grises oscuros, sin diseño. Estos estaban doblados negligentemente y escondidos detrás de su suéter. No dijo nada. Se fue, en silencio. En el trabajo, la cabeza no le funcionaba. Miraba las tablas, sin distinguir los números. Al mediodía, Demetrio llamó y dijo que se quedaría más tiempo en el gimnasio, el entrenador lo había puesto en el partido. Andrés le deseó suerte. Después de la conversación, cerró la puerta de su despacho y marcó el número guardado. Respondieron rápidamente. La voz era ronca, cansada. Sin rodeos. Savchuk al habla. Leonid. Soy Kotov. ¿Te acuerdas de mí? Una pausa. Luego, una risa. Vaya. Hace unos 3 años que no te escuchaba. ¿Vivo? Por ahora sí. Escucha, necesito que revises algo. ¿A tu esposa? Sí. ¿Apellido?
Kotova. Marina Vladimirovna. Te lo digo de inmediato, no será rápido. 2 o 3 días como mínimo. Luego veremos. ¿Qué te interesa exactamente? Movimientos. ¿Con quién? ¿Dónde va? Quiero saber si miente. ¿Necesitas confirmación? Fotos. Preferiblemente. Y, si es posible, ¿con quién se reúne? Quiero saber quién es él. Bien. Envíame su foto y una lista de direcciones posibles. ¿Tienes pistas? Sí. La estudio, la notaría, otro proyecto. Lo juntaré todo. Entonces espero. Y ten en cuenta, si quieres discreción, no le hagas preguntas innecesarias. Ni insinuaciones, ni escenas. Que crea que todo está normal. No pensaba hacerlo. Colgó. En casa reinaba la calma. Al menos en apariencia. Marina lo recibió sin rastro de tensión. Catalina correteaba por la cocina con rotuladores, Demetrio hacía ejercicio en el salón. Alina estaba sentada junto a la ventana, con los auriculares puestos. ¿Qué tal la reunión con el notario? Preguntó él, descalzándose. Nos retrasamos. El cliente no pudo venir, tuvimos que tramitar un poder a través de un asistente. Burocracia, como siempre. Entiendo. Él fue a la habitación, entró al baño. En la estantería, un frasco nuevo de colonia. No era suya. No era barata. La abrió, el olor era fuerte, masculino, con notas metálicas. Al lado había una crema femenina. En la cena, la conversación no fluía. Alina comía en silencio. Demetrio murmuraba algo sobre el entrenamiento, Catalina se quejaba de un examen. Marina sonreía, pero con tensión. Como si supiera que estaba interpretando un papel. O quizás, simplemente estaba cansada. Era difícil saberlo. Más tarde, cuando ella se fue a duchar, Andrés se acercó al bolso que había dejado en el pasillo. Ningún documento. Solo la cartera, un neceser de maquillaje y un estuche con gafas. Pero en el bolsillo lateral, un recibo de una boutique. Un cinturón de hombre. El precio, casi la mitad de su salario. Hizo una foto con el teléfono. Cerró la cremallera. Se fue. Esa noche no durmió. Estuvo acostado, mirando al techo, pensando. No en la infidelidad, sino en los motivos. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Por qué justo ahora? Repasaba en su mente frases, miradas, pequeños movimientos. Intentaba encontrar el punto en el que todo empezó a resquebrajarse. Pero todo parecía demasiado sólido. O demasiado cuidadosamente pegado. 2 días después, Andrés recibió el primer mensaje de Savchuk. Corto. Rastreo iniciado. Habrá foto para la noche. Por ahora sin conclusiones. Él estaba en el trabajo, en la sala de reuniones, donde se suponía que debía revisar el proyecto del nuevo hangar. Pero nadie apareció, el jefe estaba atascado fuera, los técnicos no estaban. Así que simplemente se sentó con una taza de café barato, mirando la pantalla, donde no pasaba nada. Ya no le interesaban los diagramas ni los problemas de producción. Pensaba en horarios. En detalles que se le escapaban. En Alina, que se había vuelto demasiado callada. En Marina, que al encontrarse lo miraba de reojo. Y en cómo todo esto se desmoronaba. Por la noche, Savchuk envió las fotos. 3 imágenes. En la primera, Marina salía del estudio. En la segunda, subía a un coche. No un taxi. Un coche oscuro, caro, extranjero. En la tercera, sentada junto a un hombre, el rostro de perfil, con la mano sobre la muñeca de él. Pie de foto. La recogió en la entrada. Fueron a un restaurante en las afueras. Fotos desde el coche, a través de los cristales tintados. Estoy averiguando la identidad. Andrés no respondió de inmediato. Solo miró. Luego, lentamente, apagó la pantalla, dejó el teléfono al lado y cerró los ojos. No hubo destellos en su mente. Ni ira, ni dolor. Había una sensación uniforme y densa de inevitabilidad. Al día siguiente, durante el desayuno, estaba inusualmente tranquilo. Quizás incluso cortés. Hizo avena y tostadas. Marina entró en la cocina con una bata gris, el pelo recogido, el rostro neutral. Todo como siempre.
Gracias por preparar el desayuno, dijo ella, sirviéndose té. Seguro que me habría quedado dormida. ¿Hoy tienes el estudio? Sí. Luego una reunión sobre iluminación hacia las 4. Y después, quizás, iré a casa de Larisa. Hace tiempo que no nos vemos y me pidió ayuda con un proyecto de dormitorio. Él asintió. Ni un músculo de su cara se movió. Comió despacio, limpiándose los labios con una servilleta. Catalina entró corriendo en la cocina, saltó a una silla y empezó a contar cómo ayer un gato se había metido en su clase de la escuela. Alina salió más tarde. El pelo sin peinar. Se sentó en silencio. ¿Todo bien?, preguntó él, mirándola. Sí, respondió ella brevemente. No le miró a los ojos. Después del desayuno, Marina se fue. No le dio un beso. Solo dijo, no me esperes si me demoro. Él cerró la puerta tras ella y enseguida sacó el teléfono. El mensaje de Savchuk ya estaba ahí. Hoy el mismo escenario. Salida, encuentro con el mismo. El mismo coche. Intentaré conseguir las cámaras del restaurante. Andrés no escribió nada. Por la noche, intentó hablar con Alina. Con cautela. ¿Estás bien? Ella guardó silencio, sentada con su libro. Luego levantó los ojos y dijo suavemente. ¿Por qué preguntas? Simplemente me preocupo. Te has vuelto un poco cerrada. ¿Quizás algo en la escuela? Alina lo miró fijamente. Durante mucho tiempo. Luego desvió la mirada. Mamá miente, dijo ella. Casi en un susurro. No sé qué exactamente, pero miente. Todo el tiempo. ¿Por qué piensas eso? Porque tiene los ojos diferentes cuando habla. Y porque la escuché hablar por teléfono con alguien. En inglés. Anteayer. Por la noche. ¿De qué? No lo entendí todo. Pero dijo trust, confianza, y paperwork, papeleo. Y también dijo, él no sabe nada, todo va según el plan. Andrés no respondió de inmediato. Solo cubrió su mano con la suya. No te preocupes. Todo se aclarará. Pronto. Alina asintió, pero no sonrió. Se levantó y salió de la habitación. Esa noche, él no habló con Marina. Ella llegó tarde, abrió el agua en el baño y se encerró con llave. Desde el dormitorio, él la oyó secarse el pelo, luego abrir el armario, luego extender una manta en el salón. Estaba cansada. No se acostaría con él. Él no se opuso. Savchuk envió otro mensaje a las 2 de la mañana. Averigüé. Nombre, Yurov Oleg Borisovich. Una empresa promotora privada. Casado. Unos 10 años mayor que ella. El coche está a su nombre. El hotel, a su cuenta. La cuenta es extranjera. Andrés leyó 3 veces. Luego, simplemente cerró el teléfono y se recostó boca arriba. En el techo no había nada. Solo una grieta junto a la lámpara. La mañana comenzó con el ruido habitual. Catalina correteaba por el pasillo buscando su cuaderno, Alina hojeaba un libro de texto con desgano, Demetrio golpeaba la puerta del armario. Andrés estaba sentado en la cocina y bebía café negro sin azúcar. Marina salió del dormitorio, vestida y peinada, con el teléfono en la mano. Llegas temprano, dijo ella, como de pasada. No he dormido. ¿Pasó algo? No. Ella asintió, echó un rápido vistazo al reloj y pasó de largo, dejando tras de sí un olor a perfume que antes le había parecido agradable. Ahora, artificial. La siguió con la mirada. En la percha colgaba el abrigo que solía usar para ir a casa de Larisa. El pañuelo rojo, el bolso, todo según el patrón. Solo que el patrón empezaba a resquebrajarse. Recogeré a Catalina de la escuela, dijo ella ya en el pasillo. Luego tengo una reunión cerca de su zona, me vendrá bien. ¿Te parece bien? Sí. Claro. No esperes la cena, añadió. La discusión podría alargarse. Él quiso preguntar, ¿nosotras quiénes? Pero no lo hizo. Las palabras, dichas ahora, no cambiarían nada. Él sabía que el momento para eso aún estaba por venir. Cuando ella se fue, Andrés abrió el teléfono. Encontró el número de la notaría con la que supuestamente se había reunido Marina. Llamó. La secretaria respondió rápidamente. Buenos días.
Kotov Andrés Grigorievich. ¿Podría verificar, por favor, si mi esposa, Kotova Marina Vladimirovna, estuvo en su oficina esta semana? Ahora mismo lo compruebo, un minuto, no hay ningún registro de eso. Ni el lunes ni el martes. ¿Y ella misma dijo que vino? Sí. ¿Quizás se equivocó de dirección? Estamos en la calle Krasnaya, número 47. No me equivoqué. Gracias. Colgó. Miró el reloj. Faltaban 4 horas para que terminaran las clases. Decidió ir él mismo. Sin avisar. Sin avisar en absoluto. Llegó a la escuela 15 minutos antes de la campana. Había pocos coches. Estacionó un poco apartado, bajó el asiento y esperó. Miraba la puerta, a los padres que empezaban a congregarse, a los niños que salían en parejas y grupos. A las 3:20 vio a Catalina. La niña caminaba rápido, con una carpeta y una bolsa en las manos. Se detuvo en la acera y empezó a mirar a su alrededor. Luego, Marina se le acercó. Sonreía. Tenía un café en un vaso de cartón. Detrás de ella, un hombre. Con una chaqueta de cuero, gafas, un reloj caro. Abrazó a Marina por los hombros. Catalina no reaccionó. Simplemente caminó a su lado, como si todo estuviera bien. Andrés vio cómo se subían al coche. El hombre al volante, Marina a su lado, Catalina atrás. Toda la escena duró menos de 3 minutos. Él no los siguió. No los persiguió. No tomó fotos. Simplemente se quedó sentado. Y solo ahora comprendió, el momento en que la vida familiar termina no siempre es ruidoso. A veces es silencioso. Frío. Todo está hecho de detalles. De una mano ajena en el hombro de tu esposa. Por la noche, no dijo ni una palabra. Marina se comportó como si todo estuviera bien. La cena en la mesa, una voz monótona, frases neutrales. Catalina contó cómo fueron a un café y pidieron postre. Aline escuchaba en silencio. Demetrio llegó más tarde, cubierto de barro después de entrenar. Después de que los niños se dispersaron, Marina entró en el dormitorio. Andrés estaba sentado junto a la ventana. La luz estaba apagada. No has cenado, dijo ella. ¿Quieres que te traiga algo? No tengo hambre. Ella lo miró desde la oscuridad. ¿Te ha pasado algo? No. Por ahora, no. Te comportas de forma extraña. Él la miró directamente. Solo estoy pensando. ¿En qué? En la confianza. Ella se quedó inmóvil por un segundo. Luego respondió. A veces lo complicas todo. Puede ser. Él no dijo nada más. Ella fue al baño y cerró la puerta. Él sacó el teléfono. Abrió la galería. Miró la foto. Marina, el hombre, la niña. Su familia, por 5 minutos. Él sabía, la siguiente reunión sería la última en el modo habitual. Después, ya no sería un juego. El viernes, Marina se fue a las 9 de la mañana. Dijo que la reunión en el estudio comenzaría antes de lo habitual y se puso los zapatos a toda prisa, sin mirarle. Quizás no regrese para la cena. Larisa quiere mostrarme una tienda de muebles. Está lejos, fuera de la ciudad. Andrés estaba junto al fregadero, lavando una taza. No se dio la vuelta. Entendido. Él la oyó cerrar la puerta, como se cerraba la cerradura con un chasquido. Luego, silencio. Solo las gotas del grifo, como un conteo. Salió al pasillo, se sentó en el banco junto al zapatero y abrió el teléfono. Escribió a Savchuk. Necesito la ubicación. Hoy. El lugar donde estarán. Confirma con antelación. La respuesta llegó 3 minutos después. Se fueron juntos. Ahora se dirigen a la casa que él alquila. Te daré la dirección exacta en 10 minutos. Andrés se levantó, se puso la chaqueta, revisó el bolsillo. Se subió al coche, encendió el navegador y condujo en la dirección indicada. No pensaba mientras conducía. Solo conducía. El aire frío de la calefacción, los suaves clics de los intermitentes, miradas esporádicas al espejo. La casa era de 2 plantas, detrás de una valla alta, con videovigilancia. El coche de Yurov estaba en la entrada lateral. Las cortinas de las ventanas eran gruesas, sin sombras, sin siluetas.
Todo parecía impecable, por fuera. Salió sin cerrar el coche. Se acercó a la cancela, pulsó el timbre. No hubo respuesta. Volvió a pulsar, silencio. Luego rodeó lentamente la propiedad. Al final, un estrecho pasadizo entre la valla y la casa vecina. Un cobertizo abandonado, una caja vieja. Andrés se subió a ella, se impulsó y, sin hacer ruido, saltó la valla. En el patio trasero reinaba el silencio. La puerta de la casa estaba entreabierta. Él entró. Primero, el pasillo, limpio, paredes blancas, olor a ambientador. A la izquierda, el salón. De allí, desde el fondo, venía un murmullo de voces. Una masculina, relajada, una femenina, grave, con una risa contenida. Él caminó descalzo, se había quitado los zapatos en la entrada. Se detuvo en el borde de la abertura. Miró. En el sofá de cuero estaba Marina. Oleg Yurov, a su lado. Él le acariciaba el muslo. Sobre la mesa, 2 copas, una botella de vino, un teléfono inteligente con la pantalla apagada. Andrés entró. Sin hacer ruido. Solo al final, Yurov se giró. ¿Quién eres tú? Empezó él, sin tiempo para levantarse. Andrés golpeó. Directamente en la cara, sin impulso, con fuerza. El hombre se desplomó al suelo. Un segundo golpe, en el abdomen. Él tosió, intentó decir algo, pero Andrés ya lo había agarrado, arrastrándolo por el suelo. Marina se levantó, envuelta en la manta. ¿Estás loco?, gritó ella. ¿Qué estás haciendo? Él guardó silencio. Arrastró a Yurov hasta la puerta, la abrió de golpe y lo arrojó al porche. El hombre cayó, se deslizó por los escalones, tosiendo. Quédate ahí, dijo Andrés. Su voz era monótona. Yurov se levantó a gatas, descalzo, los pantalones bajados, la mirada perdida. Intentó decir algo, pero Andrés ya había cerrado la puerta. Regresó a la habitación. Marina estaba de pie junto a la pared, sujetando la manta con manos temblorosas. Puedo explicarlo todo, empezó ella. Solo espera. No aquí. No así. Él se acercó. No la tocó. La miró. Simplemente, la miró. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo lleva esto? Ella se quedó inmóvil. Él se dio la vuelta y salió. Condujo de regreso en silencio. La carretera estaba vacía. No sentía ni rabia ni humillación. Solo cálculo. Una comprensión fría y precisa, lo que venía sería una guerra. En casa reinaba el silencio. Alina, en su habitación. Catalina, frente al televisor. Demetrio no había regresado. Andrés entró en la cocina, se sirvió agua. No bebió. Simplemente sostuvo el vaso. Sabía que ahora Marina empezaría. Escribiría, llamaría, suplicaría. Luego amenazaría. Luego intentaría regresar. Pero él ya había tomado una decisión. Lo desarmaría como una construcción. De arriba abajo. Sin prisa. Primero, los documentos. Luego, los niños. Luego, ella. A la mañana siguiente, nadie habló en la casa. Ni siquiera Catalina, que solía ser ruidosa, con historias interminables sobre la escuela y los dibujos animados, guardó silencio durante el desayuno, hurgando en la papilla con la cuchara. Alina no salió de su habitación. Demetrio estaba sentado con el teléfono en las manos y no levantaba la vista. Andrés comía lentamente. Tragaba sin sentir el sabor. Notó cómo Catalina lo miraba de reojo, como si intentara entender si podía hacer alguna pregunta. Pero no se atrevía. Marina no apareció. Ni por la mañana, ni al mediodía. Ni una sola llamada. Solo un mensaje en el chat, que llegó a las 9:40. Lo arruinaste todo. Si hubieras escuchado un poco, podríamos haberlo hablado como adultos. No soy tu enemiga. Andrés no respondió. Lo borró. Por la noche, llamó Savchuk. La voz ronca, tranquila. Supongo que ahora no hay nada que ocultar, ¿verdad? No, dijo Andrés. Ahora no. Entonces escucha. Revisé los archivos. Lo de Yurov está claro, cuentas a través de paraísos fiscales, los viajes con tu esposa coinciden en fechas desde hace más de un año. Pero hay registros anteriores.
Hace 7 años estuvieron en el mismo hotel, 3 veces. Luego hubo una pausa. Y después de nuevo. Todo esto, mucho antes. ¿Antes de qué? Antes de la aparición de tu hija menor. Catalina. Y no estoy insinuando. Solo son cifras. Andrés no supo cómo reaccionar de inmediato. Se levantó, caminó por la habitación. ¿Quieres decir qué? No afirmo nada. Pero si quieres, pedimos la prueba. Hay laboratorios. Discos, saliva. Sin mucho ruido. Tendrás el resultado y entonces pensarás. Prepara todo. ¿3 kits? Sí. Los 3. Una pausa. Luego Savchuk dijo en voz baja. Mira. Llevo mucho tiempo en esto. He visto de todo. Pero tus hijos son buenos. No de sangre, sino por la forma en que los has criado. No lo olvides. Cuando empiece el verdadero caos, manténlo cerca. Lo sé. Él lo preparó todo esa misma noche. Hizo todo de forma formal, monótona, tranquila. Esto es para un chequeo, les dijo a los niños, reuniéndolos en la cocina. El médico aconsejó revisar el estado general. No se preocupen, es solo un procedimiento rutinario. Por si acaso. Catalina se sorprendió, pero accedió. Demetrio se encogió de hombros. Alina lo miró demasiado tiempo, como si ya supiera. ¿Está relacionado con mamá? Preguntó ella en voz baja. No, dijo él. Está relacionado con el futuro. Bien. Lo hicieron todo rápidamente. Él guardó las probetas en una bolsa y las cerró en la caja fuerte. Las enviaría por mensajero por la mañana. Por la noche llegó otro mensaje de texto de Marina. Ya sin reproches. Sin agresión. Corto. Tienes derecho a estar enojado. Pero, por favor, dame la oportunidad de hablar. Andrés apagó el teléfono. Lo guardó en un cajón. Se levantó y fue a la habitación de Alina. Ella no dormía. Estaba sentada con su computadora portátil, con auriculares. Se los quitó al verlo. Perdona que sea tarde, dijo él. Solo quería que supieras, todo lo que está pasando no es culpa tuya. Ni de Demetrio. Ni de Catalina. ¿Entonces de quién es? La elección de mamá. Ella asintió. Sin emociones. Simplemente asintió. Él quiso decir algo más, pero no lo hizo. Salió. Cerró la puerta tras de sí. Temprano por la mañana, llevó a los niños a la escuela. En el coche reinaba el silencio, solo la radio hablaba de atascos. Cuando llegaron, ella dijo. Te voy a decir una cosa. Y ya. Dime. Gracias por no haber cambiado. Él asintió. Su hija salió, cerró la puerta y corrió hacia la entrada. Andrés se quedó sentado. 1 minuto. 2. Luego encendió el intermitente y condujo a casa. Donde olía a toallas limpias, donde reinaba un silencio sin falsedad, donde en la pared colgaba un dibujo, una casa y 4 siluetas. No importa quién llegues a ser en la vida de los demás. Importa quién permaneces en ella. Él permaneció. Y eso era suficiente. Los resultados llegaron el jueves. Un correo electrónico con archivos adjuntos, 3 documentos, cada uno firmado con el número de la muestra. El laboratorio era de otra región, el pedido anónimo, la dirección de entrega no era la suya. Todo se había hecho a través de Savchuk. Limpio. Andrés abrió los archivos uno por uno. Tuvo que leer línea por línea. No por miedo, simplemente por la pesadez. No había una trama, no había emociones. Solo formulaciones, cifras, fórmulas, tablas. Resultado, probabilidad de paternidad biológica, 0%. La misma conclusión para los 3. Cerró la computadora portátil. Se levantó. Salió al balcón. Caminó. Luego regresó. Abrió de nuevo. Verificó las firmas, el código de acceso, la fecha de la prueba. No podía haber error. Se sentó a la mesa. Se frotó la cara. La cabeza le apretaba como un aro. Y aún así, por dentro no sentía tanto dolor como una claridad. Como si una parte de él lo hubiera sabido desde hace mucho tiempo. Simplemente no tenía las pruebas. Pensó,
¿Qué cambia esto? En esencia, nada. En percepción, todo. Luego se levantó, abrió el armario, sacó la carpeta con los documentos, certificados de nacimiento, constancias escolares, informes clínicos. Todos esos papeles, ahora, eran solo ilustraciones de una gran mentira. Demetrio llegó a casa al caer la tarde. Entró, como siempre, ruidosamente. La mochila al suelo, las zapatillas debajo de la silla. Abrió el refrigerador, sacó una lata de zumo. Papá, ¿vas a estar en casa mañana? Queremos ir al gimnasio, el entrenador nos pidió. Andrés levantó la vista. Lo miró. Un segundo. Quizás dos. El muchacho se calló. Sí, estaré, dijo Andrés. Solo quiero pedirte algo, mañana por la noche necesitamos conversar. Todos juntos. ¿Es por mamá? También. Entendido. Demetrio se fue a su habitación. Sin más palabras. A última hora de la noche, llegó otro mensaje de Marina. Ya no con reclamos. Sin agresión. Corto. Tienes derecho a estar enojado. Pero, por favor, dame la oportunidad de hablar. Él no respondió. A medianoche, le escribió a Savchuk. Necesito un abogado. Especialista en derecho de familia. Confidencial. Experiencia en impugnación de paternidad. La respuesta llegó 20 minutos después. Tengo a la persona. Ha trabajado con clientes VIP. No se mete en la vida personal. Te doy el contacto por la mañana. Al día siguiente, Andrés reunió a los niños en el salón. Catalina se sentó primero, abrazando una almohada contra su pecho. Alina, a su lado, en silencio. Demetrio estaba de pie, luego se sentó en el reposabrazos del sillón. Él se sentó enfrente. Sin papeles. Sin emociones. Simplemente, con las manos vacías. Solo les diré una cosa, empezó él. He recibido los resultados de un análisis. Y ahora sé que, biológicamente, no son mis hijos. Catalina frunció el ceño. ¿Qué significa no son mis hijos? Alina bajó la cabeza. Demetrio se sobresaltó, pero guardó silencio. Esto no cambia el hecho de que los críe. No cambia el hecho de que los amo. Esto no anula ni un solo día, ni una sola acción. Pero tienen derecho a saber la verdad. Tienen un padre biológico. Posiblemente se llama Oleg Yurov. Pueden preguntarle a su madre al respecto. Eso es todo lo que quería decir. Catalina saltó. No. Mientes. ¿Por qué dices eso? No miento, dijo él con calma. No acuso. Solo quiero que lo sepan. Alina no dijo ni una palabra. Solo se levantó y salió. En silencio. Demetrio se quedó sentado. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora decidimos juntos. No voy a abandonarlos. Pero tienen derecho a elegir. Cada uno de ustedes. No me iré a ninguna parte, dijo él. Todo esto es una tontería. Aunque él sea el biológico. Él no es nadie. Y tú lo fuiste. Y lo sigues siendo. Andrés asintió. Era suficiente. Catalina fue tras Alina. La puerta se cerró. Él se quedó solo. En el sillón. La tarde se sumergía en el silencio. Solo en la habitación contigua sonaba una música suave. Alguna pieza sin palabras. Por primera vez, sintió cómo sonaba la casa, cuando toda la verdad ya estaba dentro. Marina llamó el domingo. Temprano. Andrés estaba en la cocina, lavando una taza, cuando la pantalla se iluminó. El nombre, abajo. No respondió. El teléfono se cayó, pero un minuto después volvió a vibrar. De nuevo ella. Y de nuevo. A la cuarta llamada, descolgó. ¿Qué? Tenemos que hablar, dijo ella de inmediato. La voz tensa, no histérica, pero temblorosa. No por mensaje. En persona. ¿De qué? De los niños. Ellos no te necesitan a ti, ni a tu Oleg. Quisiste destruirlo todo, y lo destruiste. No es así. Yo no quise. Simplemente todo se salió de control. No pensé que. Exacto. No pensaste. Colgó el teléfono. La habitación olía a jabón,
pan fresco y café suave, una mañana normal. Pero sentía como la irritación se colaba lentamente en él. No rabia. No dolor. Sino una irritación pura, como el cristal. Por su voz. Por sus intentos de control, incluso ahora. Una hora después, ella vino sola. Sin llamar. Llamó a la puerta y entró. Él estaba de pie junto a la ventana. Demetrio estaba en el gimnasio, Catalina con una amiga, Alina se había encerrado en su habitación. Él no sabía si ella había oído los pasos en el pasillo. Marina parecía cansada. Sin maquillar. El rostro pálido. El bolso cruzado al hombro, las manos caídas. No he venido a discutir, dijo ella. Necesito hablar con los niños. Esta ya no es tu casa, respondió él. Y no es tu decisión. Tienen derecho a saber. De mí. No por palabras de otros. Llegaste tarde. Yo les dije. Ellos lo saben. Ella se dejó caer lentamente en una silla. Miraba hacia abajo. Me equivoqué, dijo ella. En todo. Pensé que podría mantener a todos. Vivir en dos realidades. Pero lo calculé todo mal. Él guardó silencio. Con Yurok ya no hay nada, continuó ella. Hace varios meses. Quise terminarlo todo en otoño. Pero, no sabía cómo. Pues no te mientas ni a ti misma. Me confundí. Sí, no es una excusa. Pero quiero que entiendas, no quise hacerles daño. A ninguno de ustedes. Esto es el daño, dijo él en voz baja. Así es exactamente como se ve. En silencio. Racionalmente. Sin explosiones. Ella levantó los ojos. Miraba como una persona que quiere agarrarse a lo que sea. Permítame al menos hablar con Catalina. Ella aún no lo entiende. Ella cree. Ella cree en que estuvieron a su lado. Y tú solo estuviste a su lado cuando te convenía. Ella se levantó. Lentamente. Sin movimientos bruscos. Miró hacia la puerta. ¿Me odias? No, respondió él. Ella se quedó un segundo más. Luego se fue hacia la salida. Sin despedirse. Por la noche, Demetrio se acercó a su padre. ¿Ella vino? Sí. ¿Qué quería? Hablar. Como siempre, cuando ya es tarde. No quiero verla, dijo él. No ahora. Bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Andrés miró a su hijo. Lentamente. Una mirada cansada, pero sin vacío. Estoy reuniendo pruebas, dijo él. En el tribunal habrá que fundamentar todo. Tanto lo del dinero, como lo de las propiedades, y lo de la mentira. Por ahora, trabajo en ello. Después, decidiremos. Si hace falta, diré todo lo que sé. Y Alina también. Ella ya no guarda silencio. Solo se lo guarda para sí misma. Lo sé. Se levantó y se acercó a la ventana. La noche ya envolvía el cielo. Los coches pasaban abajo, alguien discutía en el portal, a lo lejos ladraba un perro. La vida seguía su curso. Solo que ahora, sin ilusiones. En la cocina sonó el teléfono. Savchuk. Prepárate. Yurok tiene problemas. Al parecer, han empezado a investigarlo por asuntos financieros. Han venido agentes de control, incautación de documentos. Si confirmas que el dinero para Marina pasó por él, tendrás unas bajo la manga. ¿Tienes los documentos? Pronto los tendré. Me pondré en contacto con su exmujer. Parece que quiere delatarlo. A cambio de una coartada. Andrés asintió, aunque Savchuk no lo vio. Actúa. Cortó la comunicación. Regresó al salón. Abrió la computadora portátil. Revisó los escaneos de los documentos. Extractos bancarios, viajes, correspondencia. Cada línea era un golpe. Pero ahora esos golpes eran una herramienta. Todo lo que está destruido puede ser descrito, registrado y presentado. Se disponía a hacerlo con la máxima precisión. La sesión judicial fue programada para el miércoles. 9 de la mañana. Andrés llegó una hora antes. Se sentó en el pasillo, abrió la carpeta con los documentos y empezó a hojear las páginas una por una. No las releía, solo verificaba,
todas las hojas en su lugar, las tablas alineadas, la cronología sin alterar. La abogada, una mujer de unos 50 años, con un habla clara y sin la costumbre de sonreír, estaba sentada a su lado, revisando las solicitudes. Trabajaba con calma, con profesionalidad, sin preguntas sobre la moralidad. Solo estructura, solo ley. A las 9:05, la puerta se abrió. Marina entró con otro abogado. Él era más joven, con un traje caro y una mirada insegura. Ella, con un vestido clásico, el pelo recogido, el rostro cerrado. Ni rastro de confusión. Solo una fachada pulcra. Buenos días, dijo ella, sin mirar. Para algunos sí, respondió Andrés. La sesión comenzó a las 9:30. El juez, un hombre de unos 60 años, seco, sin emociones. Primero escuchó a las partes. Marina declaró que insistía en su derecho a la custodia compartida. Andrés, en la privación total de los derechos parentales, aludiendo a la inducción sistemática al engaño, las manipulaciones financieras y la presión psicológica sobre los menores. Luego vinieron los documentos. Primero, los extractos bancarios. Transferencias de dinero de Yurova a nombre de Marina. Cantidades regulares, grandes, durante los últimos 9 años. Luego, el contrato de alquiler de una propiedad, pagado por el mismo Yurov. Después, la correspondencia, capturas de pantalla, fragmentos de audio, incluyendo aquella conversación en la que le decía a su hija que todo va según el plan, él no se enterará de nada. El juez escuchaba en silencio, solo tomando notas. El abogado de Marina intentó alegar que parte de las grabaciones se obtuvieron sin consentimiento, pero la abogada de Andrés replicó, todo dentro de lo permisible, concernía a menores, cuya seguridad era prioritaria. Luego habló Alina. Una adolescente, con la espalda recta, con una camisa sin estampados. La voz suave, pero clara. Ella no estaba con nosotros. Físicamente, sí. Pero en todo lo demás, no. Oí sus conversaciones. Vi cómo le mentía. No a mí, a papá. Vivía una doble vida. Eso lo destruyó todo. Y no quiero que tenga acceso a nuestra familia. Después de ella, Demetrio. Se sentó sin encorvarse, habló con dureza. No sé por qué nos dio a luz y quería ocultar todo esto. No siento odio hacia ella. Pero tampoco respeto. No quiero vivir con ella. No quiero que tome decisiones por mí. Y no quiero que vuelvan a engañar a Catalina. Marina no los miraba. Solo mantenía las manos sobre las rodillas y se balanceaba ligeramente, como si se acunara a sí misma. Cuando le tocó su turno, se levantó. El juez asintió. Ella empezó. Sí, cometí un error. Sí, traicioné a la persona con la que viví más de 15 años. Pero, lo hice todo por los niños. Para que tuvieran de todo. Simplemente intentaba construir un futuro mejor. Y, quizás, elegí los medios equivocados. Pero el objetivo era uno, la familia. El juez escuchó. Pasó las hojas. Dictó sentencia de inmediato, sin aplazar la decisión. Considerando las pruebas presentadas, incluyendo documentos que confirman el engaño, la financiación oculta por terceros, el hecho de posible presión psicológica, el tribunal decide, privación total de los derechos parentales a Kotova Marina Vladimirovna. El derecho de residencia y custodia se transfiere al padre, Kotov Andrés Grigorievich. Los contactos con los niños solo serán posibles por iniciativa de estos, bajo supervisión de un psicólogo. La sesión ha terminado. Marina no se levantó. Solo bajó la cabeza. Andrés recogió sus documentos en silencio. La abogada le tendió una carpeta, él le agradeció y salió. En el pasillo estaban los niños. Alina sujetaba la mano de Catalina. Demetrio estaba a un lado, con el teléfono. Cuando él salió, los tres se giraron. Alina fue la primera en acercarse y abrazarlo. Con fuerza. Sin palabras. Catalina miró hacia arriba. ¿Ya está todo? Casi, dijo él. Solo queda el silencio. Se fueron juntos. Los cuatro. Sin ninguna sombra más. Pasó un mes. Al principio hubo ruido, llamadas de conocidos, miradas silenciosas en el portal, un par de preguntas inequívocas en el trabajo. Luego todo se calmó. El interés se desvaneció. La gente se volcó en nuevos dramas. Marina no apareció.
Una vez intentó llamar a Alina, ella no respondió. Luego le envió a Catalina una tarjeta postal, un dibujo con la vista de una ciudad y la firma, estoy cerca, por si acaso. Catalina guardó la tarjeta en el cajón de su escritorio y no volvió a sacarla. Yurov desapareció. Savchuk informó brevemente, la investigación se profundizó, desenterraron viejos esquemas fiscales y de desvío de fondos. La esposa de Yurov, la misma que lo destapó todo, dio declaraciones oficiales. Marina figuraba en los documentos como receptora de pagos por consultoría. De eso ya se encargaban otros. Andrés no intervino. Él hizo lo que consideró necesario, organizó horarios, revisó exámenes, cocinó sopas, cambió las pilas de los relojes de pared, inscribió a Catalina en clases de dibujo. Demetrio se quedaba cada vez más tiempo después de entrenar, no por obligación, sino por deseo. Alina empezó a hacer voluntariado en la biblioteca. Sin ruido. Sin peticiones. Simplemente se sumergió en los libros y el orden. La casa era diferente. No más silenciosa. Ni más ruidosa. Simplemente, auténtica. Las voces no resonaban a través de una cortesía forzada. Nadie actuaba. Cada uno se ocupaba de lo suyo, pero siempre con la sensación de que te escuchaban. Una tarde, Alina entró en el salón y se sentó a su lado. Permaneció en silencio durante un buen rato. Luego dijo: soñé que te ibas. Y nos dejabas. ¿Y qué hiciste? Preguntó él. Te busqué. Pero luego me desperté y comprendí que no te irás. No. No me iré. Incluso si, se interrumpió. ¿Incluso si no somos tuyos? Ustedes son míos. Ella asintió. No le dio las gracias. No lloró. Simplemente se fue a su habitación. Y él supo que eso era suficiente. Un fin de semana, Catalina se acercó con un cuaderno. ¿Puedo enseñarte? En la portada, una inscripción a mano, nuestros días. Dentro, bocetos. La cocina, el sofá, la ventana, Andrés junto a la estufa, Alina con un libro, Demetrio con ropa deportiva. Todo, con carboncillo y lápiz. Trazos bruscos, irregulares. Pero vivos. Él sonrió, por primera vez en mucho tiempo, de verdad. No por cortesía, no por apoyo. De verdad. Por la noche llamó Savchuk. ¿Qué, sigues vivo? Vivo. Lo de Yurov va bien. No van a implicar a Marina. Por ahora. Pero la parte pública, se quemará. Ella ya no volverá. Eso es seguro. No pensaba abrir la puerta. Pues qué bien. Entonces me despido. Espero que no me vuelvas a llamar por un asunto así. Eso espero. Se despidieron. Brevemente. El lunes, Andrés llevó a Catalina a la escuela. En el coche reinaba el silencio, solo la radio hablaba de atascos. Cuando llegaron, ella dijo: te voy a decir algo. Y ya. Dime. Gracias por no haber cambiado. Él asintió. Su hija salió, cerró la puerta y corrió hacia la entrada. Andrés se quedó sentado. 1 minuto. 2. Luego encendió el intermitente y condujo a casa. Donde olía a toallas recién lavadas, donde reinaba un silencio sin falsedad, donde en la pared colgaba un dibujo, una casa y 4 siluetas. No importa quién llegues a ser en la vida de los demás. Importa quién permaneces en ella. Él permaneció. Y eso era suficiente.